presidente no se ha parado fuera de las bases militares cuando ha ido a Acapulco después del huracán para realmente demostrar qué es lo que está pasando en Acapulco para que la gente vea. Si es algo tan exitoso y si la seguridad no es un problema y si no hay secuestros de choferes de las rutas de transporte público y si nada de lo que dice el presidente pasa, pues entonces ¿por qué no va? ¿Por qué no se sube un camión? ¿No? A ver, que viaje en uno de estos camiones, que se suba un taxi, que vaya a un mercado, que vea cómo está la cosa, que vea qué tan fácil es conseguir comida. La reconstrucción, por más que el presidente ya no habla de eso, pues no está en el nivel que él quisiera. La gente sufre, la gente sigue yendo a formarse todos los días por comida. Y es así porque el presidente no quiere mostrarse ninguna imagen fuera de las bases militares, pero estará en la Convención Nacional Bancaria y tratará de pasarle enfrente de todos la estafeta a Claudia Sheinbaum, como él dice, el bastón de mando. Vamos a ver qué fue lo que le cuestionaron al presidente respecto a la seguridad en Acapulco y regresamos para comentarlo. En las últimas 48 horas en Acapulco. Y hace 3 días asesinaron al jefe de tránsito en Acapulco. Se acerca la convención bancaria que usted asistirá. ¿Está garantizada la seguridad en estos eventos, señor presidente? Sí, sí, y además hago un llamado a los que quieran sacar raja política de manera oportunista a que actúen con responsabilidad. No hago el llamado al pueblo de Acapulco porque la gente de Acapulco es muy responsable y quiere mucho al puerto. Y además sabe que todo esto es en beneficio de los acapulqueños. El llamado no es para ellos, el llamado es para provocadores, sectarios, que piensan que de esta manera van a causar daño a la transformación. No, no. A ver, independientemente de que yo veo que al presidente le cuesta más trabajo hablar, no sé si esté cansado, no sé si sea el calor, no sé si el agua que llega a Palacio es pura o trae algo de lubricantes o algún tipo de aceites, pero en todo caso, lo que dice el presidente pues no es verdad y no hay pruebas para eso, y tan no es así que, repito, el presidente no se ha parado fuera de las bases militares cuando ha ido a Acapulco después del huracán para realmente demostrar qué es lo que está pasando en Acapulco para que la gente vea. Si es algo tan exitoso y si la seguridad no es un problema y si no hay secuestros de choferes de las rutas de transporte público y si nada de lo que dice el presidente pasa, pues entonces ¿por qué no va? ¿Por qué no se sube un camión? ¿No? A ver, que viaje en uno de estos camiones, que se suba un taxi, que vaya a un mercado, que vea cómo está la cosa, que vea qué tan fácil es conseguir comida. Que todo esto que dice el presidente, que pues obviamente viviendo en Palacio y siendo asesorado para que no se asocie, no lo hizo en todo su sexenio, nunca asociarse con una imagen negativa, no ir donde están las tragedias, no ir donde se necesita la presencia, contrario a todas las recomendaciones de cualquier otra persona. Es un presidente muy frágil en ese sentido, que además, reforzado por los asesores que le dicen no vayas, no te saques fotos, no estés ahí, se genera en el presidente una negación de lo que realmente está sucediendo, donde pues el crimen organizado tiene uno de los estados que más control ejerce, es justamente Guerrero, y donde la gente sabe, quienes viven allá, quienes viajan, quienes han estado allá recientemente, saben cuál es el poder del crimen organizado. Bueno, lo sabe la gobernadora, lo sabe el senador, que es padre de la gobernadora, lo saben los políticos en Guerrero, lo saben quienes viven en Chilpancingo, lo saben los normalistas de Ayotzinapa, lo saben todos, y el único que parece que no lo sabe es el presidente, ¿no? Sí. Y mira, aquí cuando él dice la seguridad está
puesta, se refiere a su propia seguridad, pero creo que es un poco como él mira el mundo, ¿no? Sí, claro. Claro, él probablemente llegue y lo lleven incluso por zonas en donde no sea tan visible el desastre. Quienes hemos tenido oportunidad de ir a Guerrero, híjole, han pasado meses y no se siente la diferencia, Luis. Y platicas con la gente, por lo menos con los acapulqueños, y te cuentan pues lo difícil que está haciendo desde tomar el transporte para llegar a su trabajo, hasta poder recuperar más o menos la infraestructura de sus casas. Y el presidente está pensando en él, está pensando en cómo va a llegar al evento público, está pensando en sus adversarios, está advirtiendo que espera que no se saque raja política de su presencia ahí. Pero si alguien desatendió a Acapulco durante 5 años y la desatendió durante y después del huracán, fue el presidente, porque también muchas de las conversaciones que ya hemos dejado en el olvido tienen que ver con la poca advertencia y la irresponsabilidad del gobierno de decirle a la población que tenía que desalojar o que tenía que protegerse de cierta manera. Se habla poquísimo de las personas desaparecidas, se habla poquísimo de los heridos, y creo que ya, incluso te diría, no hay casi propaganda o publicidad política, por lo menos en Acapulco, incluso en la carretera, ¿no? Conforme vas desde Iguala o hasta Chilpancingo, la cantidad de publicidad que se ve en Morelos, por ejemplo, no se ve en Guerrero. No sé si porque ya la den por perdida y prefieran no invertir ahí, o por si son sensibles y saben que no es el momento de hacer propaganda política, pero le apuesto más a la primera, supongo que tú también. Y si quieres, ya en la segunda intervención te platico un poquito sobre las cifras de la inseguridad que a nosotros nos importa. Sabemos que el presidente irá acompañado del ejército, llegará con bien a su destino en Acapulco y regresará con bien a México. Pero la seguridad que importaba y de la que probablemente estaba hablando la periodista tiene que ver con la seguridad de la población. Que diariamente tiene que enfrentar la amenaza y el riesgo de no regresar, de pagar piso, de estar sujetos a lo que el crimen organizado dicte en cualquiera de sus versiones, ya sea en términos de tener un negocio, en términos de una especie de retén obligatorio diario en el que pues, la gente tenga que pagar, en fin, todo lo que implica el vivir donde la autoridad no es el gobierno electo, es un grupo que usurpa esa autoridad gracias al vacío que se genera por la ausencia real y práctica de los gobernantes, ¿no? Así es, y yo creo que por la negligencia de los gobernantes anteriores, o sea, no podemos eximir a Salgado Macedonio, ¿no? Que fue presidente municipal, que ha estado muy cercano de ciertos grupos en Guerrero y que impuso a su hija como candidata y a la que avaló Morena. O sea, acá hay una responsabilidad política y por el estado de complejidad que tiene Guerrero, pues hablar de que ellos están ahí sin poder hacer mucho, más bien tendríamos que decir ellos están ahí porque seguramente fueron empujados por ciertos grupos que controlan en realidad la seguridad o la inseguridad, diría yo, en el Estado. Me traje unas cifras, Luis, pero, por ejemplo, son del INEGI, por si el presidente pregunta de dónde son los datos, porque normalmente él cree que los datos se inventan, no somos los periodistas los que nos los sacamos de la manga. Recordemos que pues, el INEGI, es su propio gobierno quien decide, quien lo preside, quien acota encuestas. INEGI recortó un montón de encuestas, pero afortunadamente por lo menos la de la percepción de la inseguridad sí se está publicando, y en marzo de 2024 hay una cifra en donde 61% de la población de 18 años o más considera que es inseguro vivir en su ciudad. O sea, 6 de cada 10 mexicanos están pensando que no están seguros. A Claudia Sheinbaum en el debate le importaba mucho la encuesta de percepción de salud. Probablemente esta digan que no aplica porque las percepciones les aplican dependiendo de si los favorecen o no, pero está rudísimo. Y si nos vamos ya de cerca al tema de Guerrero o al tema de ciertos municipios o espacios, por ejemplo, el mayor porcentaje de población de 18 años que sienten que la inseguridad está fuertísima son Fresnillo con el 95%, Naucalpan de Juárez, aquí cerquita, ¿no? Con el 89%, casi 90%, Zacatecas está también con el 89%, y Chilpancingo, que es en donde yo me quería sentar, con el 87%. Es decir, no hay mucha distancia entre cómo se perciben los de Fresnillo y cómo se perciben los de Chilpancingo, y aún así el presidente dice que la seguridad está garantizada. Voy a mencionar 2 más. ¿Por qué? Porque está Cuernavaca con el 87% de percepción de inseguridad y Ciudad Obregón con el 86.6%. Todas estas, Luis, gobernadas por Morena. Sí, claro. Entonces, bueno, ya hay un dato que igual y luego sería bueno que comentáramos, porque hay mucha, por ejemplo, percepción positiva de la presencia del ejército, y uno dice, oye, pues estando ahí, la guardia. Tú te sientes, ¿no? La guardia, pero en específico es por el ejército y la marina, tú te sientes seguro
pues yo creería que es porque está surtiendo efecto la presencia, pero claramente la percepción de inseguridad no es equivalente a la percepción que tienen en positivo estas instituciones. Y que esté desplegado toda la fuerza todas las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas estén desplegadas, incluyendo la Guardia y todo, pues ya vimos que no garantiza nada, porque Ya vimos que no. más bien es la instrucción o el acuerdo de que no se metan. Exacto. De que les dejen o les cedan la plaza tal cual a el crimen organizado. Y que donde hay violencia es en realidad producto del conflicto, como dice el presidente, y como siempre ha pasado, el conflicto entre organizaciones criminales. Sí. En el cual, pues las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de no meterse. Y entonces, pues obviamente, ahí es donde está el problema.